Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buenos días a todos y a todas. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día a todos. Buen día, profe. Buen día. Hola, muy buenos días. Hola. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá en esta actividad de capacitación. Soy la licenciada Susana Sánchez y estoy hablando en nombre del Departamento de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos del Sistema Provincial de Salud. Vamos a dar inicio a esta actividad de capacitación a cargo del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán y destinado a los equipos de supervisores de nivel y vigíes de nivel del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. Y todo esto, por supuesto, dentro del contexto de lo que es la apertura del ciclo lectivo 2022, que por suerte estamos logrando iniciar bajo condiciones epidemiológicas un poco más aceptables y que podemos llevar adelante y esperemos que sea con mucho éxito y beneficio fundamentalmente para nuestros niños, ¿no? Nuestros alumnos que están iniciando esta etapa tan importante en su vida. Antes que nada voy a dar la palabra a la doctora, para que dé apertura, la doctora Alejandra Matiachi, que es la directora general de Control de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, quien les va a dirigir unas palabras y va a dar la introducción a la actividad. Doctora Matiachi. Todos, muy contenta de que podamos compartir este espacio. Se viene trabajando con el Ministerio de Educación, venimos articulando estrategias, actividades. Tenemos una buena experiencia durante el año 2021 de haber trabajado con los docentes, con las instituciones, con el Ministerio de Educación, en estas figuras que se ha denominado los vigíes. La verdad que todos saben, hemos tenido, sobre todo finales del 2021, muchos casos, era propio de la situación epidemiológica de la provincia. Lo bueno y lo importante es que esos casos no se producían los contagios en las aulas, sino en la misma actividad social del niño o del docente o de las familias. Esto es importante porque yo siempre recalco que uno de los lugares donde principalmente se cumplía el protocolo, donde mejor se cumplía y está demostrado, es en las escuelas. Ojalá se hubiese cumplido de la misma manera en el resto de las instituciones públicas y privadas. La idea es para este 2022 que haya una presencialidad plena, pensando en nuestros niños. Recordemos que vienen de 2 años complicados. La escuela es un lugar importante
porque no es tan solo en la formación académica en la que participa, sino también refuerza los valores que se enseñan en la casa, que se infunden en el domicilio, por los padres, por las familias. Es un espacio de contención. Esto es importante recalcarlo. Todos sabemos los efectos que han tenido esta falta de presencialidad plena en estos 2 años en nuestros niños y adolescentes. Entonces, me parece fundamental que nos enfoquemos en esto, cumplamos nuestros protocolos. Salud siempre está dispuesto, cuenten con nosotros. Por supuesto, ante los primeros casos siempre se genera como más alarma, pero bueno, ya tenemos la experiencia de un 2021 en el que hay que reconocer que nos fue bastante bien. Entonces la idea es que este año trabajemos de la misma manera y corrijamos lo que hay que corregir. Les agradezco a todos la presencia. Por lo que veo hay gente que está en lugares alejados, con mala señal, pero aún así están presentes. Entonces es muy importante esta reunión, estas capacitaciones. Las veces que sean necesarias, que actualicemos los conceptos, estaremos presentes, así que quedamos a disposición. Muchas gracias, doctora Matiachi, por su presentación. Le agradecemos mucho. Ahora vamos a dar lugar a la licenciada Ana López, directora de Familia, Comunidad, Escuela y Comunidad, quien nos va a dirigir unas palabras desde el Ministerio de Educación. Ana, buenos días. Está cerrado tu micrófono. ¿Ahí estamos? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Susana, Alejandra y a todo el equipo de salud por permitirnos arrancar este año con esta capacitación que para el Ministerio de Educación es sumamente importante poder compartir con nuestros supervisores y supervisores un análisis del contexto actual, de dónde estamos parados para iniciar las clases en este momento con presencialidad plena. Así que muy agradecidos que siempre, estamos trabajando de manera articulada y codo a codo, viendo para poder transmitir lo mejor posible para que llegue a nuestras escuelas. Saludarlas a las supervisoras y supervisores que nos estamos encontrando un año más, un año en el que vamos a seguir trabajando fuertemente. Y esperamos que se pueda aprovechar esta instancia en donde los compañeros de salud van a presentar y van a trabajar no solamente sobre el contexto actual, sino también sobre el protocolo y otras novedades más en relación a ficha médica y certificado de salud. Así que, esperamos poder compartir esta mañana y aprovechar esta instancia para poder sacarnos todas las dudas que tengamos para poder después transmitir a los directores y docentes de las escuelas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Bueno, vamos a iniciar la actividad ahora. Los disertantes que nos van a acompañar hoy, presentándonos ciertas distintas cuestiones vinculadas tanto a la situación epidemiológica como a las recomendaciones para la apertura del ciclo lectivo, son la doctora Romina Cueso y el doctor Alejandro Ramírez, quienes pertenecen a la Dirección de Epidemiología de la provincia. A continuación, el doctor Oscar Hilal, que pertenece al Departamento Materno-Infanto-Juvenil del PRIS, va a acompañarnos después con la presentación de la ficha médica. Doctora Cueso, cuando quiera, puede empezar a compartir la pantalla. Hola, buenos días. Voy a empezar a compartir ahora la presentación. ¿Pueden ver ahí? Sí, faltaría poner... Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, Bien, sí, perfecto. Vamos a empezar ahora con la primera parte de nuestra presentación a cargo del doctor Alejandro Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, muchas gracias a todos por la
todos y a todas por la participación. Es un gusto realmente continuar con el trabajo conjunto que se viene realizando con educación, desde antes de la pandemia, por supuesto, porque siempre hemos trabajado en situaciones como casos de meningitis, brotes en las escuelas, y en esta instancia es para poder actualizar las nuevas recomendaciones, el nuevo protocolo que se elaboró en forma conjunta en el Ministerio de Salud de la Nación, con el Ministerio de Educación de la Nación. Y inicialmente vamos a darles algunas diapositivas sobre cuál es la situación epidemiológica a nivel internacional, lo que está pasando en Argentina y por supuesto la situación en nuestra provincia. Posteriormente avanzaremos ya en detalle con cuáles son los ejes por los cuales está la propuesta del inicio de clase, con las aulas cuidadas y seguras. Va a seguir la doctora Romina Cueso con esos detalles, y el doctor Hilal, que va a hablar sobre la ficha médica y otras cuestiones, y después quedaremos a disposición para las dudas que surjan. Así que inicialmente, en estas imágenes lo que le queríamos mostrar, cuál es la situación a nivel mundial. En el mapa de arriba vemos cuál era la incidencia, o sea, la cantidad de casos de COVID al 3 de febrero del 2022, y en el mapa de abajo vemos cuál es la situación al 13 de febrero de 2022. Como podrán observar, nosotros hacemos hincapié, por supuesto, en América y en Argentina, pero podemos observar, bueno, que al 3 de febrero, lo que tiene que ver con América, vemos que están en tono más oscuro. Cuando el tono es más oscuro, significa que hay más casos. Situación esta al 3 de febrero, y que en Europa, si podrán observar, se ven los países de Europa con tono más oscuro, en el caso de América, en Estados Unidos, en Chile y Uruguay. Esto al 3 de febrero. Al día 13 de febrero podemos observar que hay una disminución en esta intensidad de los colores, sobre todo en América, situación que no es igual en Europa, donde incluso se mantiene la intensidad de colores más fuerte, y Rusia, que está atravesando una situación con mayor incidencia de casos. Esto para poder ir observando cuál es la situación a nivel mundial. Por supuesto que tenemos que considerar que ahora vamos a ver nosotros, estamos atravesando ya el descenso de lo que es nuestra tercera ola de COVID. Esto es lo mismo, pero observando en gráficos de línea. Acá vemos desde el 1 de julio del 2021 al 13 de febrero del 2022, cuál fue la situación en los diferentes países. Y sobre todo, haciendo hincapié acá en las últimas semanas, observamos que países como Dinamarca, que es el que figura acá arriba, pero continúa con una gran cantidad de casos y con una tendencia todavía en ascenso. Situación que es diferente en otros países. ¿Sí? Perdón, doctor, que lo interrumpa. Me parece que se dejó de ver la presentación. Si no se A ve, ver. ya no se lo ve. Sí. No se ve la presentación, ya hace rato que no se ve. Bueno, ¿No se por ve? favor. No se ve. Doctor, dejó de compartirse. Bueno, ya resolvemos eso. No hay problema, no se ve la presentación, el audio. Ahí pueden ver. Ahora sí se ve. Sí, faltaría pasarla a forma ampliada. Ahí está, perfecto, gracias. Bien. ¿Hasta dónde habían visto? ¿El mapa lo pudieron ver? Sí, sí se pudo ver. Bien, perfecto. Bueno, estábamos en esta curva entonces donde veíamos en detalle algunos países de Europa y Argentina acá abajo en la línea en azul, para ver cuál es la situación. Y como le decía, francamente Dinamarca continúa con una gran cantidad de casos, situación que es diferente en países como Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, donde la curva está en descenso. Y Rusia, que es el que mencionábamos, que tiene un incremento de casos, y acá por debajo
observan lo que había pasado en Argentina, donde a partir de diciembre había tenido un incremento importante, alcanzando el pico a mediados de enero aproximadamente, para posteriormente descender. En este gráfico, que es parecido al anterior, también en estas líneas lo que observamos, bueno, cuáles son los nuevos casos diarios confirmados de COVID por millón de habitantes y en algunos países de Latinoamérica. Lo que figura acá en verde es lo que pasó en Uruguay, que tuvo un incremento importante de casos, actualmente se encuentra en descenso. En amarillo vemos la situación de Chile, que si recuerdan el primer mapa que le mostramos, todavía aparecía con una tonalidad oscura porque está atravesando una situación de un franco ascenso todavía en la cantidad de casos. Brasil, que había tenido un ascenso importante y actualmente se encuentra en descenso. Y Argentina, que sí había tenido un pico muy importante y luego comenzó a descender, que es la situación actual de Argentina. En este caso es para observar desde el 1 de enero del 2021 la curva de los casos confirmados de COVID en Argentina, desde el 1 de enero entonces del 2021 al 13 de febrero del 2022. Y como podrán observar acá, esto fue lo que fue nuestra segunda ola, con un incremento importante de casos, posterior descenso, y nuestra tercera ola, que como les decía había comenzado de diciembre el aumento, que fue con la situación que se vio en todos los países del mundo con la circulación de esa nueva variante que fue en ese momento, que es la variante Omicron, que determinó un ascenso exponencial en los primeros días y un descenso también importante luego de haber alcanzado el pico. Actualmente esta es la situación en Argentina en relación a los casos de COVID. Y ya para entrar en detalle de cuál es la situación en la provincia, en este caso sí está incluido desde el 17 de junio del 2021 para que podamos observar las diferentes olas que tuvimos en la provincia al 13 de febrero, donde podemos observar la primera ola. Lo que está en un tono azul más oscuro son los departamentos del interior de la provincia. Los que están en un celeste más claro son los casos del Gran San Miguel de Tucumán, y se puede observar cómo en la primera ola y en esta última, la tercera ola, la gran cantidad de casos se dieron sobre todo en el Gran San Miguel de Tucumán. Situación que fue diferente en la segunda ola, donde sí hubo una mayor afectación en los departamentos del interior de la provincia, y verán que esta tonalidad no hay la diferencia marcada que vemos en la primera ola y en la tercera ola. Esto es para poder observar cuál es la incidencia de casos de COVID según los grupos de edad, que es lo que nos interesaba mostrarle en este caso. Desde la semana 30 del 2021, nosotros en epidemiología dividimos el año en semanas epidemiológicas, que van desde la semana 1 a la semana 52. ¿Sí? La semana 1 que comienza en enero y la semana 52 que es la última semana de diciembre. Esta división en semana epidemiológica se hace para poder a nivel nacional e internacional poder hablar de lo mismo cuando uno dice la semana epidemiológica 1, 2, 3, la que corresponda. Entonces en este gráfico observamos desde la semana 30 del 2021, es decir, mediados del 2021, a la semana 6 del 2022, que son las primeras semanas epidemiológicas de este año. Y en las líneas observamos cuál fue el comportamiento de acuerdo a los diferentes grupos de edad. Este grupo que figura en color violeta es el grupo de edad de 20 a 39 años, que es el grupo más afectado. Estos son la cantidad, en lo que está en oscuro son la cantidad de casos, y observamos que presentó un pico importante y un posterior descenso. Todos los grupos de edad obviamente tienen el mismo comportamiento o acompañan el comportamiento que tiene la curva a nivel provincial. Seguido por el grupo de 40 a 59 años, con un pico importante también y posterior descenso. En azul está el grupo de edad de 60 a 79 años, seguido por el grupo de edad de 80 y más de 80,
que también tiene el mismo comportamiento, y muy por debajo, observen que es la situación que pasó a lo largo, desde la semana 21, siempre fíjense que este grupo de edad se mantuvo por abajo, o sea que es el que menos casos se han notificado. Por supuesto que siempre acompañando la curva y el comportamiento que tienen los otros grupos de edad. Esto para que conozcan en más detalle, bueno, que el grupo menos afectado es que tiene que ver con la escolaridad, de 0 a 19 años. Esto es lo mismo, pero observándolo de otra manera. Esto nosotros llamamos un pictograma. En este pictograma, en la parte de arriba, esto que dice 36, 37, 38, son lo mismo del otro gráfico que estaba en el eje, que son la semana epidemiológica. La semana epidemiológica 36 y la semana 52, que sería la última semana epidemiológica del 2021. Y en el 2022, hasta la semana epidemiológica 6, actualmente nosotros estamos cursando la semana epidemiológica 8. Esta notificación siempre tiene un retraso esperado a nivel internacional, entonces siempre vamos analizando de 2 semanas previas, hasta la semana 6 es lo que presentamos en este gráfico, y observen acá que cuando está en verde quiere decir que la tasa son las tasas más bajas. En amarillo son unas tasas intermedias, y en rojo cuando ya presentan una tasa alta, ¿sí? Acá vemos la referencia en verde. Cuando es menos de 50 la tasa, quiere decir que podemos considerar que estamos en una situación con los casos esperados. En amarillo ya una tasa intermedia, entonces nos tiene que llamar la atención, y en rojo ya es una alerta y nos llama la atención porque hay una gran cantidad de casos. Y observemos que el grupo de edad de 0 a 19, en este eje están los grupos de edad de 0 a 19, de 20 a 39, de 40 a 59 años, de 60 a 79 y de 80 y más años. Y observamos que el grupo de edad de 0 a 19 estuvo en verde gran parte del 2021. A partir de la semana 48 se comenzó a incrementar, y como vimos en los gráficos donde veíamos las curvas, ya en diciembre, bueno, habían comenzado a aumentar, alcanzando su pico a mediados de enero, que sería en esta semana epidemiológica 2. Donde ahí presentó la tasa más alta de este grupo de edad. Y posteriormente fue descendiendo, y actualmente es el grupo que tiene la tasa más baja. Situación diferente en los otros grupos de edad, como vimos que el de 20 a 39 era el grupo el grupo de edad que había sido más afectado, que presenta tasas muy importantes. Fíjense la diferencia de la tasa. Acá observemos la tasa mayor que tuvo este grupo de edad, que es 3.928 por 100.000 habitantes la tasa, diferente a lo que es la tasa de 620, que es la mayor tasa que presentó el grupo de edad de 0 a 19. Y así la situación en los otros grupos de edad. Obsérvense que en los grupos de edad de 40 a 59 hasta de los 80 y más, todavía presentan tasas altas, muy por debajo de la mayor tasa que presentaron, pero todavía con un color rojo porque está encima del valor que nosotros consideramos como de alerta. Entonces, esto es para observar la situación por los grupos de edad. Y este es un resumen que nosotros presentamos en la sala de situación con las autoridades de salud, donde podemos observar cuál es la situación general a nivel de la provincia. En este mapa vemos los departamentos que figuran todavía en rojo porque la tasa sigue siendo alta, que es esto lo que observamos en este gráfico donde tenemos las tasas continúan siendo altas, pero que es otro índice, otro valor que nosotros consideramos para ver cuál es la situación epidemiológica, que es el cociente de casos. En este cociente de casos lo que se hace es se divide los casos de los últimos 14 días, dividido los casos de las 2 semanas anteriores, de los 14 días anteriores, y ahí se establece cuál es la diferencia. Cuando da un valor menor, significa que la situación es buena, entre comillas, de que no son tanto la cantidad de casos, pero cuando aumenta el numerador, o sea, cuando tenemos más casos en la actualidad en relación a lo que teníamos en semanas anteriores y este número se hace grande, quiere decir que nos tiene que llamar la atención porque tenemos una gran cantidad de casos. Este indicador en este momento está en un valor bajo,
como lo ven acá, es un valor verde bajo, pero como las tasas siguen siendo altas, todavía es por eso que aparece la provincia y todos los departamentos con un color rojo, porque todavía tienen tasas altas, que como les decía anteriormente, están muy por debajo, porque hemos llegado a tener tasas por departamento de 2.000, 3.000 por 100.000 habitantes, diferente a las tasas ahora, que ninguna llega o supera los 800 por 1.000 habitantes. Esto era un poco para conocer cuál es la situación epidemiológica a nivel internacional, a nivel nacional y en la provincia. Hemos atravesado, estamos llegando al final de la tercera ola que ocurrió durante el receso escolar. O sea, esto, como vimos, el incremento empezó los primeros días de diciembre, mediados, y alcanzó su pico en enero. Una situación que para nosotros, para la enfermedad respiratoria, no es habitual, o sea, no es habitual tener esos picos, por eso que todavía sigue el alerta a nivel internacional, si bien hay países que están planteando un regreso a la nueva normalidad, un cambio en lo que es la consideración de COVID, pero nosotros permanecemos todavía con alerta y bueno, estamos ante un gran desafío que es el inicio de este nuevo ciclo escolar y que queremos que sea con la mayor tranquilidad posible. Y a partir de esto es que, considerando las definiciones actuales y la experiencia durante la pandemia, se han trazado estos 6 puntos que son considerados para poder lograr un aula cuidada y segura, donde ahora con la doctora Cueso van a ver más en detalle, que son estos 6 ejes que se van a desarrollar, que es la asistencia cuidada, la vacunación, el uso de barbijo, la ventilación, la higiene y la limpieza y la distancia. Todos estos ejes para poder sostener lo que es el aula cuidada y segura. Así que ahora le voy a dar lugar a la doctora Romina Cueso para que continúe con la presentación. Gracias. Bueno, vamos a avanzar entonces ahora un poquito en cada uno de estos ejes que comentaba el doctor Ramírez, pensando de inicio en esta asistencia cuidada en la que se hace, digamos, tanto hincapié, fundamentalmente basada en que una persona con síntomas, asociados o no al diagnóstico de COVID-19, no debe asistir a clases. Si es un caso confirmado de COVID-19, ya sea por criterios de laboratorio o por el criterio clínico epidemiológico que sabemos que está en vigencia ahora, digamos, en nuestras normas de notificación, tampoco debería hacerlo. Y también considerar la situación de los contactos estrechos que no tengan antecedente de vacunación o que tengan un esquema de vacunación incompleto. Es decir, cualquiera de estas situaciones nos pone en alerta y estas personas, fueren alumnos o docentes, no deberían asistir a las aulas. Cuando decimos ante la presencia de síntomas asociados o no, tenemos que considerar esto, que tanto el personal como las alumnas o los alumnos que presenten síntomas de infecciones respiratorias u otras enfermedades transmisibles, independientemente de que no se trate de un diagnóstico de COVID, tampoco deberían asistir a clase, porque también se, digamos, da una situación de riesgo de contagio de otras patologías. Entonces, si hay presencia de síntomas que podrían estar relacionados o no, si soy un caso confirmado por alguno de los criterios vigentes de COVID-19, o si tuve un contacto estrecho y no cuento con esquema de vacunación, no me vacuné o tengo esquema incompleto, tengo indicación de mantener aislamiento y no asistir a clases. En este concepto de la asistencia cuidada, como decíamos, tratando de volver ya a la presencialidad plena, se elimina el sistema de burbujas. La sospecha y la confirmación de casos no implica necesariamente el cierre de las aulas ni la interrupción de las clases presenciales. Eso ya también lo habíamos visto incluso desde el inicio. Porque, digamos, incluso con el sistema de burbujas, en ningún momento se plantea de inicio el cierre de las escuelas ni la interrupción de la continuidad de las clases, ¿sí? Solo prestar atención a las situaciones particulares y tomar las medidas pertinentes y correspondientes a cada situación, ¿sí? Y
las definiciones de caso, las definiciones de contacto estrecho y en consecuencia todas las acciones que se toman ante la presencia de estas situaciones son las mismas que para la población general. Y como siempre venimos considerando desde el inicio de la pandemia, todas las definiciones son dinámicas y pueden estar sujetas a modificación en el marco de la situación epidemiológica que nuestra provincia, que nuestro país esté cursando en un determinado momento. Pensemos entonces qué hacer en el marco de esta asistencia cuidada ante casos de COVID-19. Como decimos, en todas las situaciones, los casos no deben asistir a la escuela y deben guardar aislamiento. Vamos a considerar dos situaciones. La situación de que se trate de casos que tengan vacunas, es decir, que sean vacunados con un esquema completo. En estas personas vamos a indicar 7 días de aislamiento sumados a 3 días especiales, ¿sí? Es decir, algo a tener en consideración es que dentro de estos 7 días de aislamiento, al menos deben haber pasado 2 días sin que las personas presenten síntomas, es decir, tiene que haber una mejoría, principalmente de los síntomas respiratorios, por lo menos por 48 horas dentro de estos 7 días de aislamiento. Y si eso se cumple, además vamos a insistir con las personas en que tienen que llegar o llevar 3 días más de cuidados especiales, en los que se incluye: no voy a asistir a eventos, no voy a ir a lugares que tengan concurrencia masiva, no voy a reunirme con personas que puedan tener mayor riesgo por antecedentes de su salud, y voy a usar siempre correctamente barbijo si tengo que movilizarme o concurrir a algún lugar, ¿sí? Algo que tenemos que tener presente también es que estas definiciones o estos tiempos son epidemiológicos, pero que cada persona, cada paciente tiene sus tiempos para evolucionar hacia la mejoría. Es decir, así como quizás haya algunas personas que dentro de los 7 días de aislamiento estén recuperados, quizás haya otros que no. Es importante considerarlo a este criterio clínico para definir, y eso necesita, digamos, también de la que se exprese un profesional de la salud para saber si está en condiciones o no de volver a trabajar, ¿sí? Entonces, estos tiempos son lo básico que consideramos dentro de las definiciones epidemiológicas, pero también es importante considerar la evolución clínica de cada persona. Entonces, acá hemos considerado cómo sería nuestra conducta ante personas vacunadas con esquema completo. Ahora, si se trata de personas no vacunadas o con esquema incompleto, vamos a prolongar el aislamiento 10 días, es decir, vamos a considerar el periodo completo de aislamiento, ¿sí? Y también vamos a considerar que va a interrumpir el aislamiento o va a tener criterios de alta epidemiológica si pasaron al menos 3 días sin síntomas dentro de este periodo. ¿Qué vamos a considerar vacunados con esquema completo? Si se trata de menores de 18 años, consideramos la colocación de 2 dosis de vacuna y que hayan transcurrido más de 14 días desde la colocación de la segunda dosis. Para las personas de 18 años o más, la colocación del esquema inicial de vacunación completo con una última dosis hace más de 14 días y menos de 5 meses, o al plazo, digamos, de que se cumpla este periodo, la aplicación de las dosis de refuerzo. Hay algo también a considerar muy importante, y es que ante casos de COVID-19, pasado el periodo de aislamiento, no es necesario realizar pruebas diagnósticas para el alta epidemiológica, ¿sí? Eso es algo que hemos visto en algunos lugares, la insistencia con los alumnos, las alumnas o los docentes, de presentarse a trabajar con una prueba de laboratorio negativa. Eso no es un criterio que se considere, no es necesario realizar una prueba para el alta del aislamiento. Y tampoco es necesario presentar certificado médico para reintegrarse a la actividad educación presencial, si se cumplieron los criterios que anteriormente mencionamos. ¿Qué puede suceder? Estas diferentes situaciones clínicas en que el plazo de cumplimiento de ese periodo de aislamiento, la persona clínicamente aún no está en condiciones de regresar al trabajo o a la actividad escolar. En esos casos, digamos, si se considera, y siempre mediante la expresión de un profesional de la salud, que puedan necesitar un certificado para el alta clínica, ¿sí? Pero en general, si se cumplieron los plazos epidemiológicos, la persona ha mejorado y, digamos, está
está en condiciones de regresar considerando los criterios que expresamos antes, no sería necesario la presentación de un certificado médico. Ahora consideremos qué hacer ante contactos estrechos. Los contactos estrechos, en este momento, digamos, de la pandemia, podemos considerar el antecedente de la vacunación. Debemos tenerlo en cuenta. Entonces, si yo tengo una persona que tuvo un contacto estrecho con un paciente con un caso positivo de COVID-19, pero no presenta síntomas, es decir, es una persona asintomática, vamos a considerar dentro del grupo de menores de 18 años que tienen ya esquema completo de vacunación o que tengan igual o más de 18 años, incluso ya hayan recibido una dosis de refuerzo, o pertenezcan a este grupo de edad, tengan vacunación completa o hayan tenido un episodio, un evento de COVID-19 dentro de los últimos 90 días, este grupo de personas no tendrá indicado, si es contacto estrecho, el aislamiento y podrá continuar asistiendo a la actividad escolar. Sí vamos a recomendarles el cumplimiento de estos cuidados especiales de manera estricta, que incluyen el uso del barbijo, el tratar de siempre moverse en ambientes ventilados, en evitar la concurrencia de eventos masivos y hacer un automonitoreo de síntomas diarios para detectar o notificar precozmente la presencia de síntomas. Ahora, si se trata de una persona que no esté vacunada o tenga esquema incompleto de vacunación, sí tendrá indicación de aislamiento por 10 días, empezando a contar desde la fecha de último contacto con la persona que es caso confirmado de COVID-19. Entonces, ya hemos repasado cómo proceder ante casos confirmados de COVID. Ya dijimos que consideramos en este punto tanto el confirmado por laboratorio como el confirmado por criterio clínico epidemiológico y también cómo proceder con los contactos estrechos teniendo en cuenta en este momento de la pandemia el antecedente de la vacunación. Repasemos entonces qué es un caso sospechoso de COVID-19. Esto ya lo venimos viendo desde presentaciones, desde que volvimos a la presencialidad, ¿sí? Es toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas con o sin presencia de fiebre. Síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, sumado a cefalea, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, vómitos, diarrea dentro de los síntomas gastrointestinales, rinitis, pérdida repentina del olfato y el gusto. Entonces, hoy por hoy, un caso confirmado, como decíamos, se puede asumir por pruebas diagnósticas de laboratorio o por criterio clínico epidemiológico. Recordemos que en nuestra provincia hay grupos, digamos, que se priorizan para la realización de hisopado nasofaríngeo, como son los mayores de 50 años y las personas que tienen algún tipo de enfermedad de base, una comorbilidad. Es un contacto estrecho, es toda persona y en situación, digamos, escolar vamos a considerar a docentes, no docentes o estudiantes que hayan permanecido a menos de 2 metros durante al menos 15 minutos con un caso de COVID-19 mientras el caso presentaba síntomas o durante los 2 días previos al inicio de síntomas. ¿Qué cambia en este momento? Lo que decíamos anteriormente, que para considerar el aislamiento vamos a tener en cuenta el estado de vacunación de cada persona. Otra cosa con la que vamos a trabajar y vamos a estar atentos en el marco de la asistencia cuidada es la sospecha de brotes de COVID-19 dentro de las aulas, ¿sí? Básicamente, vamos a estar ante la sospecha de un brote con la presencia de al menos 3 casos confirmados por cualquiera de los criterios vigentes entre alumnas, alumnos o docentes de una misma institución, de la misma aula, asociados epidemiológicamente en un periodo igual o inferior a 7 días. Es decir, hay un agrupamiento de casos confirmados dentro, digamos, de los concurrentes a la misma aula en un periodo igual o inferior a 7 días. Es muy importante, y también en el contexto epidemiológico de cada momento, definir si esos casos realmente están relacionados al aula, porque podemos tener presencia, digamos, de casos dentro de la misma aula, pero dentro de lo que serán casos comunitarios o brotes comunitarios, y que no lleguemos a confirmar la existencia de un brote dentro de la institución. Para eso es importante, digamos,
la intervención de las autoridades de salud, de las autoridades educativas, para poder definir, digamos, ante la duda, si se trata de un brote dentro del aula o simplemente se trata de casos comunitarios. Entonces, dentro de esta situación, ante la sospecha de un brote de COVID en el aula, es importante realizar una investigación de brote. Y en caso de confirmarse un brote, emprender en forma rápida medidas correctivas, identificando los contactos estrechos, definiendo si tienen indicado el aislamiento en contexto de su estado de vacunación, ventilación, uso de barbijo, limpieza, medidas generales que ya conocemos, digamos, para movernos en el ámbito escolar. Algo muy importante es que las autoridades, como decíamos, educativas y sanitarias serán quienes definan, de acuerdo a los resultados de estas investigaciones de campo, estas investigaciones de brote, del alcance y la temporalidad de las medidas que deben ser adoptadas. La sospecha de un brote en el aula no implica la interrupción de clases en la misma, ¿sí? En caso, digamos, de que sea necesario y en base a la investigación epidemiológica, se puede evaluar como parte del control, una vez que haya sido analizada la situación por parte de la autoridad sanitaria. Entonces, ante la sospecha de un brote institucional, los casos confirmados, como decíamos, por cualquiera de los criterios vigentes, por supuesto, no podrán asistir a la escuela y deben guardar el aislamiento siguiendo las definiciones que antes hemos repasado. Los contactos estrechos, vamos a tener que definir esto, si están vacunados o no están vacunados o están incompletamente vacunados, para tomar decisiones en base a la indicación del aislamiento, como ya lo dijimos anteriormente. ¿Sí? Y en cuanto al brote institucional o el brote dentro de las aulas, como parte de la investigación, también se consideran otros posibles focos dentro de la misma institución, ¿sí? Entonces, la autoridad sanitaria, conjuntamente con la autoridad de educación, realizará una evaluación de los riesgos para poder definir las medidas a adoptar. Dentro de otras consideraciones, en momentos de alta circulación, digamos que forman parte de lo que expresó, por ejemplo, el doctor Ramírez, esta evaluación semanal y diaria incluso que se realiza desde el sector de salud, y que, bueno, que va definiendo diferentes momentos epidemiológicos dentro de nuestra jurisdicción, se recomienda que en estos momentos de alta circulación hay que minimizar la organización y participación de eventos masivos, de actividades grupales, de jornadas, de actos escolares. Es decir, en momentos en que la situación epidemiológica sea más grave, más apremiante, que tengamos mayor circulación, es importante evitar este tipo de eventos que pueden llegar a favorecer la diseminación de la enfermedad dentro de las escuelas, ¿sí? Y también en estos momentos fortalecer aún más, extremar todo lo que son las medidas de cuidado, higiene y ventilación. Bien, hasta acá hemos hablado entonces de algunos aspectos relacionados y definiciones relacionadas al concepto de asistencia cuidada. El segundo eje dentro de lo que es el aula segura, ¿sí? de poder volver de manera más segura a la presencialidad en este nuevo ciclo, considera la inmunización, la vacunación, incluyendo alumnas, alumnos, docentes, no docentes, toda la comunidad educativa, ¿sí? Considerando la vacunación contra COVID-19 y también completar el calendario nacional de vacunación, ¿sí? El propósito de la campaña, de la campaña nacional de vacunación, tiene que ver, está enfocado en disminuir la morbimortalidad y el impacto socioeconómico ocasionado por la pandemia, ¿sí? Entonces, por eso se refuerza la necesidad de avanzar con la vacunación de la población, también considerando a la población que asiste a las escuelas, ¿sí? La vacunación es importante en toda la población y se enfatiza tanto en la vacunación propia como del grupo, que es un pilar fundamental para proteger a las personas con factores de riesgo. El tercer eje es el uso de barbijo, y eso, digamos, tenemos que seguirlo ejercitando, si bien, como decía la doctora Mateacci, nosotros hemos visto que las escuelas, digamos, han sido uno de los lugares o los ámbitos en los que mayor cumplimiento de protocolos. Las escuelas se han transformado en espacios cuidados
para nuestros niños. Y también han sido, digamos, un espacio de replicación, digamos, de educación en ese aspecto, ¿no? De poder aprender a cuidarnos, a manejarnos con el uso de la protección. Entonces, la recomendación es el uso de barbijo tapando boca, nariz y mentón, considerando que esté bien ajustado a la cara. Durante toda la jornada educativa, si vamos a estar en espacios cerrados. En espacios abiertos, ya sabemos que no se requiere su uso, pero sí, en esos momentos vamos a aconsejar, vamos a tratar de mantener la distancia, ¿sí? Y la recomendación en el protocolo actual es a partir del nivel primario. Esto por ahí en algunos grupos ha generado cierta controversia, digamos, sabemos que sobre todo el uso ha sido controversial en los niños más pequeños, pero esta es una recomendación también de la Organización Mundial de la Salud. A partir de los 6 y hasta los 11 años, o sea, todo lo que sería dentro de lo que es la escolaridad primaria, está recomendado también a nivel internacional el uso, considerando el uso de mascarillas, digamos, es decir, de barbijos de tela en los niños en general, en niños y niñas en general, y considerando el uso de mascarillas quirúrgicas en aquellos niños o niñas que puedan tener algún aspecto que los ponga en mayor riesgo, o sea, antecedentes de enfermedades crónicas o alguna situación de salud que requiera de mayor protección, ¿sí? Y algo a destacar, cuando no se puede usar el barbijo, como decíamos, tratar de mantener la distancia de al menos 1,5 metros, por ejemplo, cuando se realizan momentos de actividad física o al momento de compartir alguna comida, ¿sí? Considerar la distancia cuando no podemos usar el barbijo. Otro aspecto, otro eje fundamental es la ventilación, ¿sí? Favorecer la ventilación constante de las aulas, de los espacios compartidos, y este concepto de ventilación cruzada, tratando, digamos, que haya diferentes ventanas o puertas con las cuales, digamos, estén enfrentadas y eso favorezca la circulación del aire en los ambientes de trabajo. Incluso hay recomendaciones de que si esto no es posible o no hay esta posibilidad, digamos, de que haya un cruce, digamos, de aire dentro del aula, poner algún tipo de ventilador dirigido hacia las ventanas, tratando de favorecer el intercambio del aire con el exterior, ¿sí? Este es un punto muy importante a destacar, digamos, que es muy importante la prevención, sobre todo, obviamente, en momentos en los que hay un grupo de personas compartiendo un espacio cerrado. El quinto eje es la higiene y la limpieza, que también ya venimos, digamos, mencionando desde el inicio de los protocolos escolares, esto de mantener la limpieza y desinfección regular de los ambientes, que es algo que se ha ejercitado mucho también en las escuelas, ¿sí? Y en lo que se ha educado también a nuestros niños y niñas. Algo importante es la adecuada higiene de las manos de toda la comunidad educativa, de manera periódica, higiene de calidad. Y por último, el sexto punto es la distancia, es decir, se recomienda organizar los espacios comunes y compartidos, como por ejemplo los patios, los comedores, considerando la necesidad de ventilación permanente y el distanciamiento, ¿sí? Entonces, priorizar el distanciamiento en los momentos en los que no se puede usar barbijo, como dijimos. Son todas medidas complementarias. Cada uno de estos ejes, cada uno de estos puntos, suman a disminuir el riesgo de propagación, el riesgo de ocurrencia de brotes escolares y es importante considerarlos a todos. Algo que también hay que destacar y que puede suceder y que nos ha sucedido y que muchos de ustedes ya han estado en este ejercicio es ¿qué pasa? ¿Qué hacemos frente a una persona, un estudiante, docente o no docente, que aparece, digamos, como un caso sospechoso de COVID si se encuentra dentro del establecimiento, ¿sí? Entonces, eso es algo que también se ha ejercitado y ha funcionado bastante bien en general, y que si se encuentra dentro del establecimiento debe retirarse, no debe continuar con la tarea escolar, y hasta el momento en que pueda retirarse hay que tratar de proceder al aislamiento de esa persona en un lugar específico, digamos, más separado del resto, destinado a tal fin, sobre todo si se trata de un niño o niña que va a tener que esperar que sus padres, digamos, vayan a retirar, ¿sí?
o sea, hasta que la persona pueda retirarse del establecimiento, si empieza con síntomas durante la jornada escolar, pensemos en mantener estos espacios protegidos para su aislamiento hasta que pueda hacerlo. Y por otro lado, si ya no se encuentra en el establecimiento, o sea, yo estuve en clases, por ejemplo, estuve trabajando hasta el viernes, y el sábado, domingo, durante el fin de semana, empiezo a manifestar síntomas, es importante comunicar la situación a las autoridades de la escuela, al referente de vigía escolar, a la persona que esté designada a tales fines en la institución, ¿sí? Quizás esta persona, la que empieza a manifestar síntomas, todavía no pudo tener su evaluación de salud, o está por hacerlo, o le corresponde hacerse un hisopado. En todos los casos, ante la sospecha y hasta poder definir su situación, es importante comunicar a las autoridades de la escuela. Con respecto al sistema de vigilancia epidemiológica escolar, también es algo que nos ha funcionado y que ha sido, digamos, una tarea muy intensa para los referentes escolares, digamos, y que creo que han podido ir creciendo durante todo el año 2021 en experiencia y en el manejo de estas situaciones, ¿sí? Es decir, sería muy importante sostener esta actividad de vigíes dentro de la escuela, que todos pudiendo generar esta pirámide de notificaciones hacia un referente provincial que está en contacto con los referentes del Ministerio de Salud Pública, con la Dirección de Epidemiología, para poder, digamos, actuar ante situaciones particulares que requieran, digamos, algún tipo de aconsejamiento, como así también a poder tomar decisiones ante la sospecha de brotes en las aulas, ¿sí? Para poder tomar las definiciones más oportunas, más pertinentes con respecto a las medidas a adoptar, a la definición de acciones dentro de las aulas y limitar la existencia o limitar, digamos, la propagación de estos brotes. Bien. Bueno, a partir de ahora vamos a contar con la participación del doctor Oscar Hilal para darnos algunas especificaciones con respecto a fichas médicas y certificados de salud. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Bueno, la idea, como ustedes saben, ya nosotros venimos trabajando con el tema de fichas médicas y certificados de salud desde hace varios años. Nosotros desde el Departamento Materno Infantil colaboramos con todos los centros de atención primaria y con toda la parte médica de la provincia en cuanto a lo público y a lo privado. Colaboramos con la realización de las fichas médicas y los certificados de salud. Bueno, pásame la próxima placa. Bueno, como ya saben, las fichas médicas es una exigencia de todo el sistema de salud y el sistema educativo. Las fichas médicas se hacen en niños que van a ingresar y que van a tener cambio de niveles. O sea, se hace a niños que ingresan a jardín de 5, a niños que ingresan a primer grado y a los que ingresan a primer año de la escuela secundaria. La ficha médica para el ingreso escolar consta de varias partes, varios segmentos. En el primer sector está el nombre de la institución educativa, el nombre y el apellido del paciente, la fecha de nacimiento, el domicilio, documento y edad. Como están viendo en la placa esta, sería ideal que los padres, que el docente le pida a los padres que esa ficha lleve ya escrito estos datos del niño. Luego vienen antecedentes personales del niño, en donde se constan si es que el paciente ha tenido alguna internación, si tiene alguna enfermedad crónica, si ha tenido alguna cirugía o ha tenido alguna internación. Luego, un ítem para antecedentes familiares, si es que existen alguna enfermedad crónica familiar, llamemos diabetes, hipertensión, que pueden ser un dato importante para el futuro del niño. Posteriormente vamos a las cosas del paciente en sí, en el cual decimos si presenta algún tipo de alergia o no, si tiene el carnet de vacunación completo. Para eso
el médico, el profesional que esté, debe revisar el carnet de vacunación. Este año las características de las fichas que vamos a hacer, vamos a concurrir con un equipo de inmunizaciones, o sea, vamos a tratar de completar los esquemas de vacunación y también, por supuesto, se pondrá la vacuna para el COVID-19. Después viene la parte del examen físico, en el cual consta el peso y la talla, para lo cual vamos a tener un equipo de nutricionistas que se van a dedicarse a pesar, a medir a los niños y a hacer la categorización y el percentilado de cada uno de estos pacientes. Esto nos marcará, como dice la ficha, si el estado nutricional es adecuado, es de bajo peso o está con sobrepeso. Luego el médico hace un examen cardiovascular, en el cual también va la presión arterial, después el aparato respiratorio, si es que hay que hacer alguna explicación, un examen abdominal y un examen osteoarticular. Pasada a la siguiente. La siguiente, Romina. Bueno, esta es la parte... No, una antes. Vuelve una hacia atrás. Bueno, acá continuando, porque la ficha médica esta es una hoja completa, es larga. Después viene el examen oftalmológico. El examen oftalmológico, nosotros vamos a concurrir a la institución con un equipo médico que va a tener oftalmólogo y el cual hará un examen oftalmológico y determinará si el paciente está bien o no y si necesita algún tipo de tratamiento. Trataremos de ubicarlo en algún turno en el sector público en caso que sea necesario. También se va a hacer un examen fonoaudiológico con un barrido tonal o una audiometría y se hará un examen sobre el lenguaje y el habla. Después un examen odontológico, el cual tendrá un apto odontológico o si necesita tratamiento se determinará dónde, cuándo y se tratarán de dar los turnos. Y después al final de esta ficha está la firma del médico clínico general que ha evaluado que todo está en condiciones y que todo está bien. La idea que tenemos este año es de hacer un examen completo y exhaustivo. Ya les voy a ir dando después las características de cómo va a ser el trabajo de este año. Pasa a la siguiente, Romina. La siguiente placa. Bueno, la siguiente placa es para que vean el certificado de salud. Entonces, lo anterior era la ficha médica. Este es el certificado de salud, que es mucho más simple, más fácil de llenar. Acá certifica que el paciente tal, con número de documento tal, de tantos años de edad, se encuentra en condiciones de realizar actividades físicas. Ahí va el peso y la talla, que también lo va a tomar el equipo de nutrición y que nos va a servir para valorar si tenemos pacientes con bajo peso, con peso normal o con sobrepeso. Como todos ustedes ya saben, tenemos una gran epidemia de sobrepeso y tenemos un altísimo porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad. Después está la presión arterial, que también se le va a tomar y se revisarán los carnets de vacunación. Por eso pedimos que todos los niños lleven el carnet de vacunación para que sea valorado, evaluado y si en caso necesario se harán las vacunas correspondientes para completar los esquemas de vacunación actual. La siguiente. Bueno, las indicaciones de la ficha médica. Como les decía recién, se hacen fichas médicas a todos los alumnos que comienzan un nuevo ciclo, o sea, en el jardín de 5, primer grado y primer año de la escuela secundaria. Las fichas médicas y los certificados de aptitud pueden ser efectuados por cualquier médico de la provincia. Pueden ser por el centro de atención primaria más cerca del domicilio, por un médico particular, pueden ser hechos en los hospitales regionales, en los hospitales centrales, o bien por el equipo médico que somos nosotros que vamos a ir.
De todas formas, queremos que el paciente que pueda hacerlo por sus medios y que lo haga, y que con esto daría lugar a que se puedan hacer a otros niños y a más niños los certificados de salud. La próxima. Bueno, quería hablarles de algunas consideraciones generales por los certificados. La siguiente. Bueno, la idea es que nosotros vamos a tomar una escuela por semana. La idea es tratar de abarcar toda la matrícula de los 3 niveles indicados, o sea, los niños que ingresan al jardín de 5, los que ingresan al primer grado, y en el caso de que tengan escuela secundaria, los que ingresan a primer año de la escuela secundaria. El personal directivo de la institución va a ser informado por las autoridades del Ministerio de Educación con la anticipación correspondiente y adecuada para que se puedan preparar las instituciones para que puedan recibirnos y para que estemos con las comodidades y con las instalaciones adecuadas que necesitemos. La idea es hacer un trabajo bien, concienzudamente y con alta calidad. No nos olvidemos de que en los últimos 2 años no se han hecho fichas médicas. Este año queremos retomar esto, queremos tratar de hacerla lo mejor posible. La institución escolar pedimos que preparen 4 o 5 ambientes o aulas en las cuales se puedan revisar a los niños con la mayor seguridad posible, considerando que estamos en una situación epidemiológica compleja en este momento. La idea es tener en un aula el oftalmólogo, en otro sector la parte de oftalmología, de fonoaudiología y odontología, en otro lugar el sector donde se hace la medición de peso, talla, y se puede hacer las inmunizaciones ahí, y en un cuarto lugar en donde esté el médico que va a hacer el examen clínico correspondiente. Pasar a la siguiente. Como les decía, se va a realizar en todas las instituciones el control de los carnets de vacunación, otorgándose o completándose los esquemas de vacunación correspondientes. La idea es que vamos a otorgar 50 números diarios para efectuar las fichas médicas. Como les decía, una escuela estimativamente que tenga una matrícula de 700 alumnos, tenemos que, si tomamos el jardín y primaria, tendríamos aproximadamente 250 niños a los cuales habría que hacerle la ficha médica. En el caso de que durante la semana se termine con las fichas médicas de los alumnos que las requieran, podremos hacer certificados de aptitud física. No se olviden de que los niños pueden ir a la escuela, pueden ir a la institución, pueden hacer la educación física hasta que hagan el certificado correspondiente o hasta que tengan la ficha médica. Hay un plazo que después veremos en la resolución, que es todo el año para hacer estas fichas médicas. Sigamos. La próxima. Bueno, quería dejar unos minutitos para hablarles de la importancia y de las alarmas que tienen los docentes y que deben tener los docentes, y que por ahí desde las supervisiones podrían ustedes estimular. Hemos tenido muchas experiencias, hemos tenido, por ahí vale la pena contar el caso de un niño que hemos visto en una escuela del interior de la provincia, en una zona de Tafí del Valle, en el cual se hizo estábamos haciendo estos controles de salud, y este niño, cuando llegamos a la parte oftalmológica, el niño no identificaba las letras, no identificaba. En un primer momento nos daba la impresión de que el niño no sabía, no conocía las letras, y como habíamos ido con oftalmólogo y habíamos llevado
equipos de prueba oftalmológica, se le pusieron los anteojitos de prueba y la verdad que fue espectacular ver cómo cambió la cara del niño y cómo cambió su semblante cuando nos dimos cuenta que su problema era que no veía bien. Entonces el docente cumple un rol muy importante. Por ahí los padres están habituados a estar todo el día con el niño y no se dan cuenta de que tiene dificultades en la visión o dificultades en cuanto a su oído, en cuanto a su forma de hablar y de dirigirse y de expresarse. Entonces es fundamental que el docente colabore, ayude al niño y nos ayude a nosotros advirtiéndonos en caso de que tenga algún niño con problemas para que aprovechemos la oportunidad y tratemos de ver, de solucionarle. No siempre es, el sistema de salud no siempre está accesible y con mucha facilidad para algunos niños, en especial en las escuelas del interior o en las escuelas de la periferia, así que aprovechemos que el equipo médico que va a ir, que va a ser un equipo médico completo. Por eso es la idea de que sean pocos los niños, que sea un número adecuado de niños a los cuales se le dará un número. Todo esto se encargará el Ministerio de Educación de distribuir los números y tener las cosas bien adecuadas y tranquilas para que se pueda hacer un examen bastante completo de los niños. Pensamos que el número de 50 por día es una buena forma de colaborar con la institución. Y tenemos todo el año, como les decía, para hacer las fichas médicas. Sigamos a la próxima. La próxima placa. Bueno, acá he tomado la circular número 1 del 2022, que ha sido firmada recientemente, por si acaso algunos no la conozcan todavía. Acá les leo la primera parte de la resolución. La Secretaría de Estado de Bienestar Educativo, a través de la Dirección de Participación entre Familia, Escuela y Comunidad, se dirige a ustedes, está dirigida a todos los supervisores docentes, a fin de informar que los certificados de aptitud física y ficha médica no son requisitos necesarios para la inscripción e ingreso de niños, niñas y adolescentes a las instituciones educativas para el ingreso al ciclo lectivo 2022. Estos mismos pueden ser presentados a lo largo de todo el ciclo lectivo debido a la alta demanda que mantiene el sector salud en el contexto actual. El sector salud, como ustedes saben, también como yo, está muy saturado y complicado de pacientes. Hemos tenido estos 2 años que llevamos de pandemia con muchas complicaciones, con mucho trabajo, con muchas ausencias en cuanto al personal de salud. El personal de salud también sufre desgaste, sufre enfermedades, sufre que tiene que ausentarse del trabajo, así que somos pocos, el trabajo es bastante importante, mucho, y la idea es que con esta circular nosotros durante todo el ciclo lectivo tengamos posibilidades de hacer nosotros las fichas médicas bien hechas desde acá y por supuesto el que pueda hacerla en el medio privado, el que pueda hacerla en un consultorio médico privado o en cualquier institución, está bien, puede ser, debe ser aceptada, la que está firmada por cualquier médico de la provincia. Bueno, esto es lo que les queríamos decir. Nosotros vamos a comenzar la próxima semana, desde el lunes 21, ya se informará a la escuela que vamos a ir y por favor les pedimos a todos que tengan paciencia, vamos a tratar de ir a todas las escuelas que se puedan, pero tenemos todo el año para hacerlo. Así que con tranquilidad y con la ayuda de todos ustedes, creo que va a ser un objetivo logrado con creces. Bueno, esto es todo lo que tenía para decirles y bueno, estamos dispuestos a cualquier consulta que tengan, así que bueno, estamos a sus órdenes. Doctor, buen día. Hola, doctor. Sí, escucho. ¿Me repite su nombre, por favor? Yo soy Carlos Martínez, supervisor de educación física de la zona norte.
Yo soy el doctor Oscar Hilal, soy el jefe del Departamento Infanto Juvenil del Sistema Provincial de Salud. Bien, con todos los datos que nos ha dejado, creo que es evidente que no va a lograr cubrir todas las escuelas, son más de 600 escuelas primarias, y bueno, hay escuelas de nivel inicial también. Lo que yo entiendo es que ya podemos dar la indicación a los papás para que ellos vayan a sus médicos particulares y puedan hacer el certificado de salud mínimamente, que es lo que necesitamos para educación física. Totalmente de acuerdo, profesor. Es muy difícil que cubramos nosotros desde nuestro nivel todas las escuelas, pero no estamos solos. Estamos nosotros por un lado, están los centros de atención primaria por otro, están los hospitales del interior y los hospitales de capital por otro, y están todos los médicos de la provincia. Si usted está en una escuela que tiene muchos alumnos que están, que tienen obra social o que tienen su médico privado, por favor sería bueno que estimule a que vayan a su médico y que usemos este servicio que nos está costando mucho armar este equipo, que lo usemos para los pacientes que tengan mayor necesidad y que no tengan la posibilidad de ir a un médico particular. Así que vamos a hacer lo posible de abarcar el mayor número de escuelas, pero el año lectivo, me imagino que tiene 40 semanas el año lectivo, va a ser muy difícil abarcar todas, pero trataremos de tomar el mayor número de escuelas que se pueda. Si después podemos avanzar cuando la situación epidemiológica lo permita, cuando tengamos la posibilidad de armar más equipos o más grupos, por ahí podemos apurar y ser nosotros un poco más. Pero por lo pronto, nuestras posibilidades son una escuela por semana. Bien, doctor, lo único que me quedaría es como sugerencia, digamos, para, ya que están los supervisores también de zona, decir que la ficha médica es más compleja porque involucra más profesionales. Por lo menos arranquemos con el certificado de salud, que con el médico pediatra es suficiente. Claro, profesor, eso está muy bien lo que dice usted desde su punto de vista, pero lo que queremos desde el punto de vista médico, nos interesa mucho más la ficha de salud, porque con la ficha de salud tenemos la posibilidad, no le digo de ir a una escuela donde tengamos que todos tienen obra social y nada, pero de golpe el ejemplito que le decía de Tafí del Valle ha sido fabuloso. Yo creo que muchos de los niños que hemos visto en estas escuelas de lugares alejados nunca en su vida habían tenido la posibilidad de tener un oftalmólogo cerca o tener la posibilidad de que un fonoaudiólogo le haga un examen fonoaudiológico. Entonces, es buena el certificado de salud porque le permite al profesor de educación física que hagan gimnasia, pero a nosotros nos interesa la ficha completa de salud. Perfecto, doctor, perfecto. Los felicito por la propuesta que tienen hecha de acompañar a los establecimientos. Equipo de supervisión. Sí. Bueno, la idea es esa, pero también quiero, por supuesto que esto va a depender de ustedes y de cómo nos organicemos, pero trataremos de elegir junto con la gente del Ministerio de Educación las escuelas con mayor vulnerabilidad en lo posible y las escuelas que tengan menor disponibilidad si yo solo fuese el que tengo que decidir, la quiero mucho a mi escuela Mitre porque he ido yo ahí, pero me parece que hay muchas escuelas que puedan tener más necesidades que esa, entonces yo creo que el Ministerio de Educación tendrá que elegir bien por cuáles empezamos. La idea es que hagamos un trabajo bien y a conciencia y que por ahí en 50 niños que veamos en un día, a lo mejor 2 o 3 de estos niños tengan problemas que si lo agarramos a tiempo se puedan solucionar.
Doctor, Quiero hacer buenos días. Sí, bueno, Muchísimas gracias por favor. Gracias. Un segundito, por favor, porque son muchas personas y nos vamos a desordenar con las preguntas y también hay preguntas en el chat. Entonces, primero vamos a responder las preguntas en el chat. Quiero agradecer al doctor Hilal, a la doctora Cueso, al doctor Ramírez por las presentaciones. Muchísimas gracias. Vamos a ir leyendo primero las preguntas en el chat. No sé, Romina, si quieres leerlas vos o las leemos nosotros. Sí, lo que yo estoy leyendo, Susana, es bastante referido a la presentación del doctor. Por ejemplo, que ya lo mencionaron recién también, dice es necesario focalizar la asistencia en escuelas rurales, donde la comunidad no tiene acceso a especialistas de salud. Después hay agradecimientos, y después eso también, qué posibilidad existe de plantear desde ambos ministerios se garantice y hacer que especialistas a los CAPS en el interior de la provincia, quizás también esto como marcando, focalizarlo, digamos, al trabajo dentro de las escuelas que tienen menor accesibilidad o más rurales o más distantes, ¿sí? El resto de lo que leo en general son agradecimientos al personal de salud, de vuelta resaltan el tema de la ruralidad, la llegada del sistema de salud al área rural. Y, a ver, se me activa. Están consultando por la ficha, los que no, en el caso de las fichas 2020-2021 que se presentaron. Sí. Bueno, las fichas 2020 y 2021 que no se presentaron, ya está, no se presentaron. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente, como decía, con los ingresos de este año. 2020 y 2021 han sido años terriblemente caóticos y complicados para todos. Así que la idea es tratar de a poco de normalizarnos, pero si empezamos con la ficha 2020 y 2021, no terminaríamos nunca y no haríamos nunca las 2022. Así que la idea es trabajar con 2022. También están pidiendo, Susana, si pueden acceder a las presentaciones de la capacitación de hoy, si pueden tenerlas por correo, sí, o se les puede pasar de alguna manera. Sí. Sí, la presentación de hoy, por un lado la presentación se la vamos a enviar a Ana López para que pueda distribuirla, pero por otro lado la grabación de esta actividad de hoy va a quedar subida en el canal de capacitación, en el canal de YouTube del Departamento de Capacitación. Ahora por el chat le vamos a pasar el link, así que pueden volver a verla, a esta actividad completa con todas las preguntas. Calculo que mañana ya estará subida en el canal, pero de todos modos las presentaciones se las pasamos a la licenciada Ana López. Ahora sí, si alguien más quiere hacer preguntas, están habilitados los micrófonos. Pueden levantar la mano. Buenos días, yo soy Patricia Medina Petorosi, supervisora de Capital de las escuelas, de 20 escuelas públicas, 2 con ciclo básico y 23 colegios privados. A pesar de que estoy en Capital, tengo zonas, digamos, marginales que van desde la escuela Ramón Araujo hacia el este y terminan en Costanera. Y no todos los niños tienen acceso a salud. Entonces, para mí también es importante que ese cordón, también termino allá con Manantiales Sur. Tengo Manantiales Sur, la Escuela San Miguel y la Escuela Arancibia, que tiene salas maternales. Y ahí tenemos un inconveniente, que no son ni de Capital, ni son de Manantiales, para el CAPS. Entonces, tienen un problema en cuanto a la atención, sobre todo las niñas, bueno, con sus situaciones particulares para conseguir anticonceptivos, y algunas veces las gestiones las hacen las mismas directoras. Si bien es cierto, nosotros estamos acompañados en San Miguel y en Arancibia con ESI y con salud, no así en Manantiales, porque es una escuela que inauguró más tarde, y se hace muy necesario, digamos, porque también tenemos niñitos en cuidados en la escuela Arancibia de 45 días a 3 años, ¿no? Los hijitos de nuestras alumnas. Entonces es más compleja la situación. A mí me gustaría... Profesora,
Sí. Profesora, yo lo que le diría es que me parece que está planteando muchas necesidades de su zona. Me gustaría que se ponga en contacto con la gente del Sistema Provincial de Salud que corresponda a su área, con los del CAP, porque podemos ayudar y gestionar todo lo que es ESI, que es absolutamente necesario e importante. Ya me está diciendo que tiene varias alumnas con niños y con hijos. Sería muy importante que trabajen un poco con el centro de atención primaria en el caso de que tengan dificultades o que no puedan llegar por algún motivo al centro. A través de Anita López, ella puede contactarlas con nosotros y ver qué ayuda le podemos dar. Se está trabajando mucho en educación sexual integral, que eso es la ESI, por si algunos no saben. Se está trabajando muchísimo con educación, así que bueno, si es que en algunos sectores falta un poco de coordinación, está bueno esta charla, porque por ahí a través de Anita podemos, de Anita López podemos regular, enterarnos y ver cómo los podemos ayudar. Pero no va a ser en este momento desde la ficha médica, sino desde educación sexual integral, que también depende en parte del departamento materno, infanto y juvenil del CIPROS. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos trabajando articuladamente con Ana López y todo su equipo. Lo que sucede es que en algunos lugares no tenemos gentes de salud por distintos motivos. Entonces, era reforzar ese pedido. Perfecto, ¿sí? Porque por ahí, si lo hacen al pedido, por ahí reforzamos y por ahí coordinamos y podemos hacer algo con ESI dirigido puntualmente a alguna escuela o algún instituto que usted considere que hace falta. Así que a través de Anita López no hay ningún inconveniente en que coordinemos alguna otra acción extra. Muy bien, doctor. Otra preguntita que me queda pendiente. ¿Qué pasa cuando no tenemos la debida ventilación en el aula y cuando tampoco tenemos espacios? Tres cosas son. Una es la ventilación, otra es el tema de la distancia y otro es el tema del personal de limpieza de las escuelas. Mire, que no es suficiente. Todas las escuelas, y no solo todas las escuelas, sino todas las instituciones tienen inconvenientes y problemas. No todos tenemos la posibilidad de estar en un ambiente amplio, ventilado y bien, pero la idea, yo creo que el planteo que hace la doctora Cueso es que sí, la ventilación cruzada y todo, pero hagamos todo lo mejor posible, lo mejor que se pueda dentro de las posibilidades que cada escuela tenga. Sabemos que hay escuelas que aún tienen inconvenientes incluso con agua segura, pero bueno, vayamos tratando de dar dentro de nuestras posibilidades la mejor solución posible. Bueno, muy bien, muy amable, ¿no? Muy claro, y gracias a Salud por este acompañamiento. Gracias a ustedes por escuchar y por aguantarnos un poco. No, por favor. Había una consulta en el chat también con respecto a cómo proceder o cómo se va a proceder con los maestros que no quieran vacunarse, que no quieran recibir la vacuna para COVID. No sé, Ana, si vos podés comentar algo al respecto desde la visión del Ministerio de Educación. Está sin audio. Adelante. Está sin audio, Anita. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, justamente eso me parece importante reforzar y apelar un poco a la responsabilidad que tenemos, a la posibilidad que tienen ustedes también como supervisoras de trabajar con sus equipos directivos y que a la vez esto se trabaje con los docentes, de poder sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la vacunación. Si bien sabemos que con el esfuerzo enorme que vino haciendo el Ministerio de Salud con todos los operativos, con también las medidas en relación al pase sanitario, eso incrementó
la vacunación y la gente desde diciembre hasta esta parte fue a completar sus esquemas de vacunación. Todavía seguimos teniendo un porcentaje grande de personas y de docentes específicamente que tienen que completar sus esquemas y en algunos casos iniciarlo. Entonces, en eso es un pedido conjunto, digamos, me parece que se hace desde ambos ministerios, de poder trabajar y apelar a que en las escuelas tanto estudiantes como docentes se vacunen. No solamente por una cuestión, digamos, de responsabilidad individual, sino también apelando a la responsabilidad colectiva de lo que implica que hoy podamos estar todos vacunados y en ese sentido que también podamos ir transitando el contexto, digamos, de pandemia de la mejor manera y disminuyendo todos los riesgos. La vacunación sigue siendo, digamos, en ese sentido, está dentro de lo que es una opción, es voluntaria, entonces no hay ninguna medida punitiva que se pueda tomar para las personas que no se vacunen. Lo que sí nos queda, digamos, en esto que les estoy planteando, de poder apelar a la responsabilidad que implica estar frente al aula o estar en la institución en contacto con otras personas. Lo que implica no solamente que se pone en riesgo, digamos, la persona que no se vacuna, sino también en general al aula y a toda la institución. Eso es algo que debemos trabajar para que pueda, digamos, revertirse. Ahí Romina planteaba dentro de lo que es el protocolo la diferencia en relación a las personas no vacunadas en las medidas que se deben tomar en cuanto a contacto estrecho y también en relación a cuando tiene ya COVID. Entonces, en ese sentido, las medidas y las decisiones que se van a tomar se irá viendo en función de cada caso, pero como medidas generales nos queda, digamos, apelar y hacer un trabajo minucioso en cada escuela para ver qué personas y qué porcentaje de vacunación tenemos para que eso justamente se pueda ir revirtiendo. Se van a tomar medidas, digamos, conjuntas, incentivando la vacunación docente, trabajando para ir haciendo, digamos, vacunaciones en cada una de las escuelas, como hemos hecho el año pasado en la vacunación a estudiantes, con la idea justamente de que no haya ninguna, digamos, como excusa en términos de posibilidad de acceso a la vacuna. Toda persona que quiera vacunarse va a poder hacerlo, ya sea porque arbitraremos los medios para que llegue al nodo o buscaremos la forma, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, de que esa vacuna llegue a la escuela, pero en eso necesitamos pedirles que todo el acompañamiento para que justamente se incentive a que los docentes y los estudiantes que faltan vacunarse lo hagan. ¿Puedo hablar? Por favor, yo también. Sí, a ver, yo creo que la incentivación está presente en todo momento, pero la pregunta es, ¿qué se hace con el docente que no va a asistir a clase? Porque dice que no está vacunado, o sea, la incentivación está, le hablamos, le pedimos, pero no quiere asistir. ¿Cómo justificamos la inasistencia de ese docente que no quiere ir, aunque se lo incentive y se le pide de rodillas que piense en el alumno y no lo hace? Bueno, reforzando un Y mi poco lo que decía Ana López recién, y nosotros en este momento, por eso está especificado en el protocolo, consideramos el estatus de vacunación para la indicación de aislamiento. O sea, va a impactar en eso, ¿sí? O sea, si es una persona que se reporta como contacto estrecho, tiene un contacto estrecho conviviente y no está vacunada o tiene un esquema de vacunación incompleto, tiene indicación de aislamiento en este momento, ¿sí? Contra los que ya tenemos el esquema completo de vacunación, que no debemos aislarnos y se nos indica el automonitoreo y concurrir, digamos, a la actividad presencial con protección y con cuidado, pero asistiendo. O sea, en eso impacta. Si la persona hablo del contacto, disculpa, no hablo del contacto estrecho, hablo del docente que no quiere asistir todo el año. Por favor, pedimos... El caso, me parece que lo que plantea es qué se va a hacer con el docente. Es lo mismo que pasa en el caso del alumno que no esté vacunado. O sea, no está indicado que no concurra porque tenga incompleto o no tenga la vacunación.
el personal, el docente en este caso, tiene que concurrir a trabajar porque no está indicado que no concurra porque no esté vacunado. Perfecto. Como bien planteaba Ana López, sí hay un mayor riesgo para él que se contagie y a su vez para el grupo con el cual trabaja. O sea, cada vez que esta persona docente que sea contacto estrecho, va a tener que aislarse, digamos. Esa va a ser y bueno, en la medida, hoy no tenemos nada que exija de otra manera o que implique o que tenga alguna implicancia a nivel laboral para esa persona. Por eso, esto es lo que podemos hacer. La persona ha decidido no estar vacunado, pero bueno, va a tener que concurrir a trabajar no estando vacunado. Y ya en ese caso no hay responsabilidad de la escuela porque es alguien que ha decidido no protegerse y no hacerse la inmunización. Lo que sí, también para los alumnos lo mismo, pueden haber situaciones en las cuales los padres consideran que no lo van a vacunar, no van a recibir esta vacuna. Bueno, los chicos van a concurrir a la escuela, pero bueno, van a tener esta situación que van a perder días de clase, como el docente también va a perder días de dar clase por esta situación. Esa es la respuesta concreta a la pregunta. Así es, sí, no es una causal de licencias. Sí, aclaro esto, no es una causal de licencias el no estar vacunado. De hecho, permanentemente, y estamos trabajando con el equipo de licencias, actualizando acerca de las nuevas definiciones en relación a en qué casos se tiene, digamos, por contacto estrecho licencia y en qué caso no, como hemos visto hoy que presentó la doctora Cueso. En el caso de las personas, de los docentes o equipos no docentes que no están vacunados, no es una causal para no concurrir. Ahí lo que debemos trabajar, que es algo que no está definido, es si va a tener otro tipo de función en relación a eso. Pero eso es algo que todavía no podemos determinarlo. Bien. Tiene la palabra Silvia Álvarez, que tiene levantada la mano. Por favor, quienes vayan a hablar, levanten. Gracias, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es la situación de los docentes que se encuentran actualmente de dispensa porque pertenecen a los grupos de riesgo? ¿Cae la dispensa o se sostiene en esta nueva vuelta, en la vuelta segura a las aulas? No sé si va a responder Ana o va a responder... Hola, sí, en relación a las dispensas, bueno, si querés después podés desarrollar más, Romy, la figura de la dispensa cayó a nivel administración pública, ¿no? En los casos que una persona no pueda concurrir porque su salud no lo permite, pero no es por el contexto de pandemia en relación a COVID, digamos, hay algunas patologías que pueden estar supeditadas a su situación inmune, pero no específicamente en relación a la pandemia. Esa resolución de la administración pública en general en relación a las dispensas, eso cayó, no está en vigencia. ¿Cuál es la resolución? Va a salir algo escrito que lo exprese a la caída del sistema de dispensas. Pregunto, es para informar a los docentes que aún persisten en esta figura. Sí, lo que pasa es que están preguntando bastante sobre el tema. Sí, eso sí va a salir. Perfecto. De hecho, ya salió a nivel de la administración pública en general, y nosotros como Ministerio de Educación estamos, digamos, dentro de lo que es esa resolución. Bien, bien, gracias. Alejandra Flores levantó la mano para hablar. Sí, por favor, si lo pueden compartir a supervisiones o a las direcciones de nivel, sería muy oportuno. Mi pregunta es también con respecto a las dispensas, porque teníamos la resolución 682 donde contemplaba algunos casos. ¿Esos casos ya no se contemplan y todos deben volver a trabajar o tienen que sacar directamente la licencia por el organismo, por el CESOP?
Eso ya lo vamos a compartir, pero en los casos de una persona que requiera de licencia, tiene que sacar la licencia por el CESOP, digamos. Pero la figura de estar dispensado por el contexto de pandemia es lo que ya no está en vigencia. Eso vamos a pedir que lo puedan compartir a las direcciones de nivel para que les llegue a ustedes a las supervisiones y puedan informar a las escuelas. Bien. Supervisión, zona 18, también levantó la mano para hablar. Sí, Anita, era usted la que estaba hablando acá del tema de la dispensa. Hay una resolución de educación que condiciona esa dispensa a ciertos casos. Acá están los doctores, los médicos, los profesionales, que también tienen conocimiento de cuáles son las patologías que son de cuidado, son extremas. Habla de trasplantados, gente que está indicado inmunosupresores en altas dosis. Esas serían las condiciones, digamos, de las dispensas que estaban en vigencia, y creo que mis colegas son las que están consultando. Si es que, Perdón, pero esos temas puntuales de las dispensas y todo deben arreglarse, considero yo, con el CESOP. El CESOP, que es el organismo que regula las licencias de los docentes. Hay docentes que a lo mejor no vuelvan a trabajar nunca por su indicación médica, eso es muy posible, pero las decisiones las tienen que tomar a través del CESOP, y por supuesto, si esto sigue, a lo mejor el docente, el CESOP disponga la licencia máxima, y después de eso el reglamento, como para cualquier otra enfermedad. Me parece que el CESOP creo que son los que lo deben organizar, como nosotros tenemos nuestro sistema también de inspección médica que nos dice si hay alguno que pueda no volver a trabajar. Perfecto. Gracias, doctor. Romy, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Sí, ahí Su leía una pregunta que dice si los casos positivos entre docentes, el diagnóstico seguirá sin hisopado. Es el criterio para la población general, ¿sí? Nosotros sabemos que mayores de 50 años o personas que tienen algún antecedente de comorbilidad en este momento tienen indicación de concurrir a alguno de los nodos ante la presencia de síntomas para un hisopado. Pero las personas que no cumplen con este criterio pueden ser diagnosticadas y asumidas como casos confirmados por criterio clínico epidemiológico, ¿sí? Después otra cosa, dice por acá, se puede solicitar la presentación del carnet para que cada institución genere una base de datos de personal y alumnos con esquema incompleto o sin vacunas. Sería una posibilidad, ¿no? O sea, que cada escuela tenga un relevamiento, un diagnóstico de situación, de cuál es su población vacunada o cuáles son los que decidieron no hacerlo, tanto entre alumnos, alumnas y docentes, como para facilitarles la toma de decisiones y poder cumplir, digamos, con la indicación o discernir si requiere o no el aislamiento. Me parece que sería una buena opción. No sé si será, digamos, algo que se puede indicar en general para todas las escuelas o digamos, cada escuela puede ver la posibilidad de hacerlo, pero siempre es bueno tener esto, digamos, como una base de información para la toma de decisión, ¿sí? Y creo que no tenemos, no veo otras preguntas, no sé si se me habrá escapado alguna por ahí, pero en general creo que... No, yo quisiera hacer una intervención, por favor. Sí, cómo no. Buenos días. Yo soy la supervisora zona 5 de Amaicha del Valle. La intervención de la profesora Analia Mahmoud con respecto al doctor Hilario, que si bien cada organismo del Estado tiene su órgano contralor con respecto a las licencias, nosotros a veces también el CESOP tiene ciertos vacíos legales, doctor, porque creo que estos marcos legales también se van construyendo en nuestra nueva instancia, en esta nueva convivencia de los sistemas del Estado, a través de los protocolos que emanan del Ministerio de Educación. Y inclusive a nosotros, como supervisores, como directores también, nos cuesta, ellos no nos saben decir exactamente qué situaciones puntuales hacer
respecto a cada situación particular. Si el docente tiene la libertad de vacunarse, no vacunarse, si se va a tomar en cada caso que tenga un contacto estrecho se va a aislar, y así una multiplicidad de situaciones, si tiene comorbilidad, si no, si es de riesgo, si es oncológico. Estos protocolos también, así como estamos teniendo encuentros con ustedes, para que nosotros podamos garantizar todas las condiciones que ustedes nos están planteando correctamente, doctor, para el ingreso pleno de los niños a las aulas, estaría bueno que ustedes también, conjuntamente dentro de estos acuerdos interministeriales, podamos construir acuerdos para que nosotros podamos tener las herramientas y lograr que los docentes de una manera u otra puedan asistir de manera regular a sus puestos de trabajo. Es lo que nosotros estamos pidiendo justamente porque estos son lineamientos generales y nosotros tenemos que garantizar que se cumplan todos estos derechos y hay ciertos vacíos legales. Por eso, desde los protocolos, desde los referentes que son ustedes, que es el área de salud, estaría bueno porque en salud es mucho más, ha sido mucho más puntual el ingreso o el reingreso del personal con comorbilidad. Todo el mundo asiste. Y no había estos casos particulares con respecto a la docencia, ¿me entiende, doctor? Todas las personas con comorbilidad asistían, salvo un criterio extremo, que ya el paciente tiene su historial clínico en cuerpo médico, en inspección médica o en salud ocupacional del CIPROSA, pero nosotros también estamos teniendo estos grandes vacíos que ni siquiera el CESOP nos dan respuesta. Esto es muy complejo, que un docente que no quiera ser vacunado, secretario, inclusive le digo que hay secretarios que no quieren ser vacunados, son antivacunas y tienen que asistir a los distintos organismos del Estado para llevar documentación y no tienen el pase sanitario. Creo que deberían, dentro de estos acuerdos interministeriales, también llevar las voces nuestras para que ustedes puedan construir y poder tener esta respuesta, porque también los directores también entran en un estado de agobio de no saber qué hacer en estos casos. Es una propuesta que les llevo a ustedes para que podamos construir en conjunto ciertas normas, porque hay esos vacíos legales y el CESOP no nos está dando respuesta, doctor. Muchas gracias. Buenos días, disculpen, quería hacer una pregunta. La ficha y el certificado, ¿cómo los podemos adquirir? ¿Por la página del Ministerio de Salud? Así como esta charla para volverla a escuchar. Bueno, las fichas están en la página del Ministerio de Salud y en la página del Ministerio de Educación. Eso para respuesta a su pregunta. Y con respuesta, para responderle a la profesora anterior, me parece que muy interesante lo que ha planteado. Yo creo que así como en este momento nosotros estamos haciendo algún tipo de aporte en cuanto a salud y a educación, me parece que la gente del CESOP debe estar, por supuesto que con mucha mejor capacidad que nosotros para exponerle y para decirle cuáles son las características, especialmente de las excepciones. Así que yo creo que sería muy bueno hacer algo si quieren que nosotros estemos con la gente del CESOP, pero la gente del CESOP es el que tiene que regular fundamentalmente la actividad de ustedes. No, me parece que podrían hacer algún tipo de aporte del CESOP. Bueno, aclarando, solamente para aclararles. Perdón, Anita, disculpa. Sí, es para aclararle nomás a la super que en la circular de ficha médica y certificado de salud como anexo está el certificado y la ficha médica, así que todo eso lo reciben ellas en su mail, desde la dirección de nivel que ya fue enviado.
Buenos días. Una cosita, consulta. perdón, que también estoy leyendo acá en el chat, y alguien dice, ¿cómo se puede comprobar que el docente dice la verdad y que presenta síntomas? Esto va a ser motivo de muchas inasistencias. Bueno, la confirmación del caso por criterio clínico epidemiológico también implica que la persona haga una consulta. Los nodos también están entregando y se están notificando los casos confirmados por criterio clínico epidemiológico. No solo yo me reporto y digo tengo síntomas, sino que a alguien yo realizo una consulta en los nodos y, bueno, si corresponde o tengo criterios de hisopado, me van a hisopar. Y si no, si cumplo con los criterios de la definición de caso y me van a confirmar por criterio clínico epidemiológico, eso también impacta en un resultado, en la carga, digamos, de un diagnóstico y en un certificado que se puede adjuntar y se puede presentar en los lugares laborales. Es decir, no simplemente yo me reporto con síntomas, sino alguien más desde los efectores de salud puede emitir, digamos, una constancia de eso, ¿sí? Bien, gracias Romina. Tenía la palabra, quería hacer una consulta Marisa Tello. Sí, doctora. Le quería consultar sobre la ficha médica, que si bien nosotros en nuestros establecimientos de nivel inicial, los ingresantes no tan solo son los de 5 años que ingresan al ciclo, sino tenemos alumnos de 3 y de 4, en algunas de 3 y en otras de 4. ¿Qué haríamos en esos casos? ¿O queda establecido que solamente es para 5 años? No, queda establecido que es para 5 años. La normativa dice que es para ingreso a jardín de 5 y para ingreso a primer grado. Esos son los niños que llevan la ficha médica grande general. Los demás tienen que llevar el certificado de aptitud física solamente. Bien. Eso ya está escrito y así viene desde hace algunos años. Creo que desde el 2016 está así. 5, ingreso a jardín de 5, ingreso a primer grado y ingreso a la secundaria. Muchas gracias, doctor. Me parece que no hay otra pregunta, no hay más preguntas en el chat. En el chat tampoco estoy encontrando otras preguntas diferentes. Hola. Sí, buen día. Disculpe, ¿se debe seguir informando los casos positivos de las escuelas? Sí, eso ya se les va a informar conjuntamente con el equipo de estadística y calidad educativa. Se trabajó en un programa para que ustedes puedan cargar la notificación, digamos, de las novedades, donde dentro de las novedades estaría casos positivos. O en el caso de personas que estén ausentadas, ya sea por contacto estrecho o por casos positivos, en el caso como veíamos de no vacunados, eso ya les va a llegar esa información, se les va a hacer la presentación, pero sí se va a seguir informando las novedades que se presentan en la escuela. Eso es a destacar, Ana, que la información que ustedes han consolidado el año pasado y poder tener su propia sala de situación ha sido algo muy bueno, independientemente, digamos, del seguimiento que hacemos nosotros desde el Ministerio de Salud. También creo que ha permitido para ustedes ir teniendo un monitoreo de la situación en escuelas, de la presencia de posibles brotes, ¿sí? Entonces eso creo que es algo a tratar de sostener como de manera fluida, que se vaya actualizando, porque también es parte del diagnóstico de situación de la escuela en un determinado momento epidemiológico, ¿sí? Bueno, me parece que con esto ya podemos ir cerrando la reunión. Si no hay más preguntas, les quiero recordar a todos, por favor, que deben registrar su asistencia en el formulario que pasamos por el chat. A este momento solamente 50 personas llenaron el formulario, o sea que hay una mitad de personas que no lo llenaron y de esa manera no vamos a tener registrada la asistencia. Así que por favor ingresen y complétenlo. No sé si hay alguna otra pregunta, nada más. Hacemos el cierre. Bien,
Les comento como, bueno, como varios habían consultado, les dije hace un ratito, esta actividad así grabada del día de hoy va a quedar subida en el canal de YouTube del Departamento de Capacitación. También pasamos por el chat el link, ahora lo volvemos a pasar para que los tengan disponibles, y de todos modos el material también se lo vamos a estar enviando a la licenciada Ana López para que se los haga circular. Doctor Hilal, doctora Cueso, doctor Ramírez, no sé si quieren decir algunas últimas palabras o recomendaciones antes de que hagamos el cierre. Sí, por nuestra parte solo agradecer a todos y a todas por haber podido participar, por el respeto, también en la interacción durante la capacitación, y bueno, ojalá este año sea también una experiencia para crecer, que haya experiencias exitosas para poder mantener la continuidad, digamos, de la presencialidad y bueno, siempre favorecer a los niños y niñas. Bueno, y de parte nuestra, muchas gracias por la atención de todos. Estamos a disposición de todos ustedes y nos vamos a ir viendo en las escuelas cómo vayamos haciendo el organigrama y nos estaremos viendo y conociendo cara a cara. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Los presentadores, los disertantes, muchas gracias por su disposición siempre tan generosa para colaborar en este espacio. Licenciada López, no sé si usted quiere hacer alguna apreciación. Me sumo a los agradecimientos, muchas gracias al Ministerio de Salud, a los doctores por la exposición. Sí, está prendido. Sí, sí se escucha. Gracias, sí, gracias Susana también. Decirles a las supervisoras y supervisores que se queden tranquilos, que vamos a estar acompañándolos y brindando toda la información que hemos estado trabajando hoy. Van a recibir las circulares, todas las notificaciones y demás, y estamos a disposición para las dudas que vayan surgiendo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, buenos días. Por toda la información. Gracias por su atención y que tengamos un inicio de ciclo exitoso. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por la información. Muchas gracias. Tengan una linda jornada. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.